Un saludo cordial y amistoso para toda la audiencia y el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 3 programado para el sábado 20 de enero. El Señor reina. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Salmo 93, versículo 1. Los salmos expresan los atributos divinos, lo presentan como nuestro Creador, nuestro Redentor y sustentador, y que reina sobre todos sus dominios. En resumen, exaltan su soberanía. Salmo 24:1 dice de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La soberanía de Jesús implica que Él es el creador del universo y quien lo sostiene con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El Salmo 103 afirma y dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Los seres humanos no surgen de un accidente cósmico llamado Big Bang. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque Dios creó el planeta Tierra para no ser nuestra morada, nosotros dependemos totalmente del Creador, quien está al control de la creación y cuida de nosotros. Los salmos datan de milenios de años y han venido lanzando un fuerte desafío al ateísmo y a la teoría de la evolución tan comúnmente sostenidas en el tiempo del fin. Los salmos que hablan de la soberanía de Dios le presentan como rey y que su justicia y equidad son los cimientos de su trono. Salmo 89:14. También lo presentan como el juez de toda la tierra que hace lo que es justo y que recompensará al justo y castigará a los impíos a su debido tiempo. Génesis 18, 24, 25. Sus mandamientos son rectos, Salmo 19, 7 y 8, y dan vida a quienes los obedecen, Deuteronomio 4, 7 y 8, Levítico 18, 5, Romanos 10, 5. El Señor sostiene el universo y asegura de que el mundo permanece en orden y estabilidad. Ezequiel 18 del 21 al 24 dice de que Dios establece también un orden justo para que la vida humana sea sostenible y garantizada. Dios se relaciona con los seres humanos, con los seres creados de manera responsable. Él es el Dios de los pactos. El Antiguo Testamento registra su elección del pueblo hebreo de Israel para ser su pueblo con quienes hizo pacto, para que fueran la luz del mundo y anunciaran su salvación para todas las naciones. Hizo con Israel, tomándolo como una apreciada posesión y especial tesoro entre todos los pueblos. Éxodo 19, 5. El salmista dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, verso 3. Y aunque se multiplican los episodios de infidelidad de Israel, se manifiesta que Dios ha seguido siendo fiel a su pacto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, 13. Los salmistas transmiten su cosmovisión del mundo con una veracidad fundamental y nos inspiran a servir a Dios con gratitud y devoción absoluta. Hoy estudiaremos cómo los salmos expresan los atributos divinos. Número 1. Los salmos exaltan la soberanía de Dios. 2. Los salmos presentan a Dios como legislador justo. 3. Los salmos presentan sus testimonios justos y verdaderos, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con los salmos exaltan la soberanía de Dios. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el Salmo 8, del 3 al 6 se nos dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos y la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Los salmos exaltan estos atributos divinos de soberanía y omnipotencia. Él es el creador de todo lo que existe. Él sostiene el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y proclaman su gloria y su poder. Salmo 19 del 1 al 4 y Salmo 97, 6. El Salmo 8, verso 1 y 9 dice, Señor, cuán grande es tu nombre sobre la tierra.
Su grandeza y su majestuosidad derivan de que Él es el creador de todo lo existente. Él trasciende a todo lo creado. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin como las cosas creadas. Salmo 93:2, Salmo 102, 25 al 27. El cielo y la tierra pasarán, pero Dios y su palabra permanecerán para siempre. Mateo 24, 35 y Salmo 45, 6. La superioridad del Señor se presenta cuando desafía a los dioses de las naciones, hechos de oro y de plata, obra de manos de hombres que no pueden obrar por sí mismos. Salmo 115, 4 y 7. Porque los dioses de las naciones son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Salmo 96, 5. Los salmos 29, 93 y 104 en ellos se reafirma que las fuerzas de la naturaleza están bajo el control divino. El Señor es el Rey Supremo, el que gobierna la creación con justicia y dignidad. Los salmos nos ubican en nuestra realidad de seres creados y totalmente dependientes de Él para la sobrevivencia. No dan lugar a la egolatría, la altivez del hombre será abatida y la soberbia y gloria del hombre será humillada, y solo será exaltado Jehová en aquel día. Isaías 2:17. Todo lo creado está bajo su soberanía, en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:18. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Salmo 156. Aún en su estado caído, la tierra refleja la gloria de Dios en la creación. No solo ha redimido al hombre, sino que aún la tierra misma será redimida y restaurada. Por lo tanto, Dios es el único digno de ser adorado por la creación. El mensaje del tercer ángel nos exhorta a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Apocalipsis 14:7. Y nos dice que será un privilegio que disfrutarán los redimidos para toda la eternidad. Los salmos reales son conocidos como el Salmo 93 y del Salmo 96 al 99. Describen la majestad de Dios como Rey que gobierna en sus dominios del reino, su vasto universo, que se sienta en su excelso trono eterno, y también en su mano tiene el cetro de justicia. Isaías 66:1, Salmo 45:6. Que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97:2. Que desde las alturas se humilla para mirar lo que hay en la tierra. Salmo 113, 4 al 6. Es un Dios lejano como está el tercer cielo de lejos de la tierra, pero también es un Dios cercano. Jeremías 23, 23, 24. Él habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, pero también, además de habitar en las alturas y la santidad, habita con el quebrantado y humilde de corazón. Isaías 57:15. Él reina en el corazón y en la mente de los redimidos, tiene señorío de sus vidas. Salmo 113 del 4 al 6. La bondad de su gobierno lo hace digno de suprema alabanza. Salmo 96:4. Los magnos atributos de su carácter son puestos en contraste con los de Satanás, conocido como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, o como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, cuyo deleite es hurtar, matar y destruir, Juan 10:10. Podemos alabar a nuestro Dios por habernos redimido de la opresión y de la esclavitud de este enemigo y de nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1 del 18 al 19. El reino de Dios une a los adoradores del cielo con los de la tierra en alabanzas a Dios. Salmo 103, 20 al 22 y Salmo 148. Muchos de los salmos nos invitan a que reconozcamos que Jehová reina como soberano. Salmo 96:10, 97:1, 99:1, 145 del 11 al 13. Sin embargo, no todos los seres humanos reconocen su señorío en sus vidas. Los gobernantes terrenales legislan en contra de su voluntad y desafían su autoridad y desafían su santa ley que rige el universo. El Señor ha sido provocado continuamente por los impíos cuando monarcas terrenales blasfeman su nombre, se burlan de él y oprimen a su pueblo. Salmo 14:1, Salmo 74 del 3 al 22. Pero la gloria de todos estos reyes y reinos se ha esfumado, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán eternamente destruidas. Isaías 60, verso 12. En el futuro veremos esto en la batalla del Armagedón, cuando dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Los salmistas se vieron desafiados ante la gloria terrenal
y aparente prosperidad de los impíos, pero vieron cómo se desvanecía la gloria, cuando por sus iniquidades fueron azotados con los justos juicios de Dios, cuando éstos se dejaron sentir en la tierra. Porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Reina Valera contemporánea de Isaías 26:9. La Biblia presenta el reino de Dios en dos etapas: el reino de la gracia, Hebreos 4 del 14 al 16, en donde Dios pone al alcance nuestro el conocimiento del plan de la salvación, para que decidamos nuestro destino eterno mientras Él ministra, mientras Jesús está en el santuario celestial como único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Pero también esperamos la consumación final de este drama del bien y del mal en el establecimiento de su reino eterno de gloria. Mateo 25:31. A partir del segundo advenimiento de Cristo y luego después del milenio, en la eliminación total de Satanás, de sus ángeles y sus aliados terrenales. Malaquías 4:1, 1 Corintios 15:20 al 28, Apocalipsis 29, 21 del 1 al 7, donde Dios finalmente creará nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. No hay compatibilidad entre el bien y el mal, son antagónicos. Satanás sigue ejecutando su obra de hurtar, matar y destruir, Juan 10:10. Peca desde el principio, 1 de Juan 3:8, y seguirá su obra de maldad hasta que sea destruido por Dios. La batalla entre las dos simientes, la del simiente de Dios, que son los hijos de la luz, y la simiente de Satanás, que son los hijos de las tinieblas, fue profetizada cuando se dio la primera promesa de salvación, cuando Adán y Eva estaban ya caídos de la gracia. Génesis 3:15. Y continuará esta lucha hasta el final. Apocalipsis 12:17 profetiza que la ira del dragón se lanzará contra el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Por lo tanto, la incompatibilidad entre los hijos de la luz y de las tinieblas continuará hasta el final. Pero antes de la destrucción final, aún Dios está invitando a los seres humanos a decidirse en su favor para su bien y aceptar su verdad y el plan de la salvación en Cristo. Y uno de los oportunos consejos lo hallamos en el Salmo 34, del 12 al 16, cuando dice: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor se aparta su rostro de los que hacen lo malo y borrará todo su recuerdo de la faz de la tierra. Continuamos con los salmos. Presentan a Dios como legislador justo. Dios es presentado también como un juez justo que tiene en sus manos el cetro de equidad y de justicia. Salmo 97:2 y 99:7. Se presenta juzgando y salvando a su pueblo fiel, a su pueblo del pacto. Juzga con justicia y de acuerdo con sus obras al impío que desafía su autoridad y está alterando su orden establecido en los principios de su santa ley de justicia, de los 10 mandamientos, haciendo la maldad, la violencia, la desolación. Y Dios finalmente pondrá término al dominio del mal. Salmo 75 del 8 al 10 y 96:13. Aún en su severidad contra las naciones impenitentes y contra su pueblo Israel cuando se apartó de su pacto, Dios es presentado en Génesis 18:25 como el juez de toda la tierra que hace lo que es justo. Y que si hubiera habido justos en Sodoma y Gomorra, todavía permanecerían. Pero en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús dando a conocer a Dios como Padre justo y condescendiente con el pecador a causa del sacrificio hecho en el Calvario por su Hijo amado, que proveyó lo necesario para su salvación, ya que ha dado al Hijo del Hombre la potestad de juzgar. Juan 5:22 y verso 27. Lo ha entronizado a su diestra en el trono de la gracia y por la mediación de Jesús, Dios es aún accesible al pecador y le ofrece perdón mediante la justicia de su Hijo. Hebreos 4 del 14 al 16, Hebreos 7:25. El Salmo 75 muestra muchas imágenes que describen la destrucción irrevocable de los impíos. Una copa de vino tinto
transmite la intensidad de la furia de Dios. Salmo 75:8, Jeremías 25:15, Apocalipsis 14:10. El corte de los cuernos de los impíos representa el final de su dominio y poder, mientras que el poder de los justos será exaltado. Salmo 75:10. Dios tiene un tiempo designado, Salmo 75:2, para su juicio. Este juicio ejecutivo claramente tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo en gloria y del milenio. Salmo 96:13, 1 Corintios 15:23 al 26, segunda de Pedro 2:9 y 3:10 al 12 y Apocalipsis 20:9. El Señor sondea el corazón de las personas y conoce la condición de cada ser humano. Salmo 14:2. Como lo hizo en el pasado con el mundo antediluviano, y solo pudo ver que la intención del designio del corazón de ellos era solo el mal. Génesis 6:5 determinará, en base a las obras, la sentencia en el juicio como parte de él. Eclesiastés 12:14. Y ese juicio será durante el milenio y la ejecución de la sentencia final después de los 1000 años. Apocalipsis 20:9. También como ocurrió con el mundo antediluviano, Dios vio el corazón de Noé y halló Noé gracia delante de Dios. Génesis 6:8. A esta evaluación especial de la condición humana y de la vida que profesa ejercer el pueblo de Dios en la tierra, con quienes Él ha hecho pacto, se denomina juicio investigador. Hay 3 cosas imprescindibles que tomarán en cuenta Jesús en el juicio investigador. Número 1, si creímos en Cristo y aceptamos su sacrificio expiatorio. Y luego, si unimos nuestra vida y destino con Él en el santo bautismo. Y finalmente, si perseveramos en la fe hasta su venida. Marcos 16:16, Mateo 24:13. ¿Cómo funciona el juicio investigador? En el cierre de la gracia, Dios hará separación entre el justo y el malo. Malaquías 3:18, Apocalipsis 22:11. En el entorno profético se describe que el pueblo de Dios estará sufriendo un tiempo de angustia como no lo hubo jamás, pero de ella será librado. Daniel 12:1, Jeremías 30:7, Salmo 97:10, Salmo 146:9. Y coronará a los humildes con su salvación. Salmo 149:4. Y 1000 años después de la segunda venida de Cristo, los impíos serán destruidos porque rechazaron la invitación de la gracia y del Evangelio. Salmo 97:3. El Señor es amplio en perdonar al pecador que se arrepiente oportunamente. Ahora hay un tiempo de gracia. Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El pueblo de Dios es juzgado primero antes de la segunda venida de Cristo, porque se define en el tribunal celestial aquellos por los cuales Jesús viene para llevar a la casa de su Padre Celestial. Primera de Pedro 4:17, Hebreos 9:28, Juan 14, del 1 al 3. Y los casos de los que no se levanten con Cristo en su segunda venida, Salmo 1:5, son los de los pecadores. Sus casos serán revisados durante el milenio y se dictará sentencia condenatoria sobre ellos. Primera de Corintios 6:2 y 3. Los salmos nos invitan a gozarnos en la esperanza de que nos concede tener Jesús en su tribunal como nuestro abogado defensor. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Continuamos con los salmos. Presentan sus testimonios justos y verdaderos. El Salmo 105 nos habla de la fidelidad de Dios a su pacto y que sus testimonios son justos y verdaderos. Él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra. Están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la que concertó con Abraham y su juramento a Isaac, y que la estableció a Jacob para decreto y a Israel por pacto sempiterno. Salmo 105 del 7 al 10. Este testimonio de fidelidad divina da seguridad al pueblo, porque en los momentos de fidelidad, como en los días de apostasía en Israel, Dios renovaba a diario su misericordia sobre ellos. Aunque no tolera sus pecados y los disciplina, tampoco los desechó para siempre. La disciplina tiene un propósito redentor. Leemos las siguientes citas: bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes, para hacer descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará
su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Salmo 94, del 12 al 15. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios justos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26, 9. Porque se acordó de su santa palabra, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. Salmo 105, 42 al 44. De esta manera Dios llama al pueblo a recordar sus maravillas y sus justos juicios, los invita a honrar a Dios y a que sean fieles. Lo hizo para que guardasen sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Salmo 105, 45. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a sus padres para que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Salmo 78, 5 al 7. El pueblo de Dios, con tantas muestras de condescendencia divina, es llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones. Dios desea que las naciones se unan a su pueblo. Salmo 105, 1 y 2. Pero también dice en 1 Corintios 10, 11, estas cosas quedaron registradas para nuestra amonestación a aquellos que nos han alcanzado los fines de los siglos. Y además Gálatas 3, 26 al 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Él estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos ahora el Israel de Dios, un pueblo de todas las naciones del mundo, que han abrazado la fe en Jesús y obedecen su pacto del Decálogo. Nosotros debemos llevar el Evangelio eterno al mundo, prepararlo para enfrentar de manera apropiada el juicio y para encontrarse con Jesús en su segunda venida. Apocalipsis 14, 6, 7 y 14 al 20, Apocalipsis 22, 11 y 12. La garantía que Dios da a su pueblo fiel a Él y a su pacto es que les dará participación en juicio de aquellos que no se levantaron en la congregación de los justos, para que vean que ha sido justo su trato con la humanidad, para que valoren los alcances de la gracia redentora. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmo 1:5. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿No sabéis que ellos juzgarán a los ángeles? 1 Corintios 6, 2 y 3. Y no solo participarán en las decisiones del juicio de los no salvados, sino que Dios les entregará el reino en la nueva tierra. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. Ahora veamos la relación entre la soberanía de Dios con los seres humanos, especialmente con su pueblo con los cuales tiene pacto. ¿Qué relación tienen estos actos con la ley de Dios? Y que de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declara que los mandamientos de la ley de Dios son santos, justos y buenos. Romanos 7:12. Los testimonios vienen del hebreo edut, significan decretos, leyes, y se refieren al conjunto de leyes y ordenanzas dadas por Dios para el gobierno de la vida religiosa y social de Israel y de su pueblo. Y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Y volvió Moisés y descendió al monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas de ambos lados. Éxodo 32:15. Y él os anunció su pacto, el cual os ordenó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13. Entonces Jehová dio a Moisés y dijo: sube a mí al monte, espera allí y te daré las tablas de piedra, y la ley y los mandamientos para enseñarles. Éxodo 24:12. Vemos aquí que Dios entrega a Moisés no únicamente el decálogo, escrito por su dedo en 2 tablas de piedra, sino que también le da las instrucciones de leyes y mandamientos, los cuales Moisés concentró en un libro, llamado Libro de la Ley, o la Ley de Moisés. Todos ellos están comprendidos
en el término testimonios. Dios en su fidelidad y carácter inmutable garantizó la integridad de sus promesas y mandatos, y garantizó la estabilidad de su gobierno y demanda de su pueblo una respuesta de confianza y obediencia a sus leyes. Otro término que se encuentra en el Antiguo Testamento y en los Salmos es la palabra hebrea Torá, que se traduce ley en muchas versiones, pero que significa instrucción. Ilustra cómo una flecha lanzada por un arquero da en el blanco. Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que pueda resistir el juicio de Dios. Así pues, los justos estarán afirmados en principios inalterables que no los apartarán de su firme fundamento, porque están arraigados en su ley, que les proporciona estabilidad y seguridad, y su corazón está firme. En hebreo la palabra se traduce Nahón, significa estar firmes y seguros en el Señor. Salmo 112, 1, 6 y 7. Nada los hará tropezar a quienes guardan la ley de Dios. Salmo 119, 165, y esto implica la protección y la guianza de Dios en la vida. Salmo 1, 2, 3 y 6. La palabra de Dios se presenta como la lámpara que guía los pies del salmista y le protege de las trampas ocultas de los enemigos. Salmo 119, 105 y 110. La paz que gozan los que aman tu ley. Salmo 119, 165, no es el resultado de una ausencia total de las pruebas. Salmo 119, 161, sino que deriva de permanecer en la presencia de Dios y tener una relación sana con Él. En el Salmo 23, 3 dice, me guiará por las sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Y cuáles son esas sendas de justicia? Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Salmo 119, 35. Y todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. La ley de Dios es un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana y trae bendiciones múltiples a nuestras vidas. Pero cuando nos apartamos de lo correcto en la desobediencia, traemos terribles juicios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Isaías 59, verso 2 y luego versículo 9 al 10. Salmo 86, 5 y 15 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande es tu misericordia para todos los que invocan tu nombre. Mas tú, oh Señor, Dios misericordioso y clemente, eres lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mientras esté vigente el tiempo de la gracia hay oportuno socorro. Hebreos 4:16. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Isaías 1:18 y arreglemos cuentas con él. Isaías 55:6. Y busquémosle mientras tengamos vida, porque al finalizar nuestra vida se acabó también nuestro tiempo de oportunidad. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El precio pagado por la redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial entregando a su Hijo para que muriera por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por medio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza humana que perecía, lleno de alabanzas y reverencia, no pudo encontrar un lenguaje apropiado para expresar esta grandeza y esta ternura de amor, y exhorta al mundo a contemplarlo y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. ¿Cuán valioso hace esto al hombre? Por la transgresión de los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, estos hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo elevó la humanidad. Al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. Camino a Cristo, página 15. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus actos de justicia han sido manifestados. Apocalipsis 15:4. Toda la cuestión de la verdad y el error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada.
Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto se ejecutaron de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de los mundos creados. Todas sus obras alabarán a Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán. Salmo 145:10, versión moderna. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por Él. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes declararán al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. El conflicto inminente, página 119. Nos ha sido dado un libro para guiar nuestros pies a través de los peligros de este oscuro mundo hasta el cielo. Nos dice cómo podemos escapar de la ira de Dios, y nos habla de los sufrimientos de Cristo por nosotros, de su gran sacrificio para que pudiéramos ser salvos y disfrutar de su presencia para siempre. Y si algunos son hallados faltos al final, habiendo oído la verdad a la luz, será por culpa suya y quedarán sin excusa. La palabra de Dios nos explica cómo podemos llegar a ser cristianos perfectos y escapar de las 7 postreras plagas. Pero ellos no tomaron ningún interés en descubrirlo. Otras cosas distrajeron su mente, apreciaron los ídolos, despreciaron su santa palabra. Muchos de los que profesan ser cristianos se burlan de Dios, y cuando su santa palabra lo juzgue en el día postrero, serán hallados faltos. Esa palabra que ellos han descuidado en favor de insulsos libros de cuentos probará sus vidas. Es la norma. Sus motivos, palabras y obras como también ellos usaron su tiempo, todo esto será comparado con la palabra escrita de Dios. Y si son hallados faltos, sus casos quedarán así decididos para siempre. Testimonios Selectos, tomo 3, página 20. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir el alma por medio de arrepentimiento del pecado y humillación ante Dios, si no querían ser separados del pueblo. De la misma manera, los que deseen que sus nombres se conserven en el libro de la vida deben ahora, en estos pocos días que nos quedan de tiempo de gracia, afligir el alma ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por los pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón, extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a aquellos que quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual, no somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suple la falta de estas cualidades en los demás. Si bien todas las naciones deben de pasar a juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo como un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiera otro ser en la tierra. Y cada quien debe de ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Cristo en su santuario, página 122. Cuando venga Cristo, la tierra temblará delante de Él y los cielos se enrollarán como un pergamino, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Salmo 50, del 3 al 6. En vista del gran día de Dios podemos ver que nuestra única seguridad se hallará en apartarse de todo pecado e iniquidad. Los que continúen en el pecado se encontrarán entre los que serán condenados y perecerán. Fe y Obras, página 120. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de nuestro Dios.